Bueno, es útil en un día como hoy, Viernes Santo, entender y reconocer quién era el Jesús que se entrega en un día como hoy en la historia. Bueno, Jesús se presenta a sí mismo como enviado, hijo de Dios, que se encarna en nuestra historia, ¿verdad? Y como tal anuncia el mensaje de Dios para todos nosotros, que somos también hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces como que nos propone un camino de vida que nos permite a nosotros vivir como hijos de Dios o como hijas de Dios, siendo cada uno de nosotros esa nueva edición de ese hijo, de esa hija, ¿verdad? De alguna manera, como dice San Pablo, nosotros completamos en nuestra historia lo que falta, dice San Pablo, dice a los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Cuando nos toca padecer. Pero también completamos cuando nos toca realizar, cambiar proyectos nuevos, cuando nos toca disfrutar en comunidad, ¿verdad? Entonces nosotros somos esa nueva edición, cada uno de nosotros, de ese Hijo de Dios, ¿verdad? Que se encarna en nuestra historia, ¿verdad? Y nos abre un camino, ¿verdad? Claro. Un camino de vida plena. Igual, parados en hoy, Viernes Santo, es inexorable mirar para adelante y verlo desde la perspectiva salvífica, pero antes de esto hubo una vida. ¿Qué fue de esa vida? ¿Qué testimonio dejó? Bueno, yo creo que como el tema del Viernes Santo, en realidad Jesús concluye su vida, ¿verdad? Como la vivió, ¿verdad? Entonces, hay momentos muy importantes como el del Jueves Santo, que es la Eucaristía, ¿verdad? En el que Jesús toma el pan, el vino, ¿verdad? Dice esas frases que repetimos siempre, tomen y coman. Es una expresión de entrega, de donación, que en realidad Jesús vivió durante toda su vida, ¿verdad? Toda su vida fue una entrega, fue un darse, fue un decir a la gente tomen y coman, fue bendecir, fue sanar, fue enseñar, ¿verdad? Fue perdonar, fue acompañar, fue levantar, ¿verdad? Entonces, él fue alimento, ¿verdad? Él fue alimento, fue entrega, que se parte, se comparte, ¿verdad? Y entonces, esa entrega, ¿verdad? Que a veces suponía como salir de sí mismo, de su propia comodidad, de su propio límite a veces, ¿verdad? Entonces, llega a su plenitud en la pasión, ¿verdad? En esas distintas expresiones que tiene la Semana Santa, como es el bajarse para lavar los pies, ¿verdad? El llegar a su propio límite cuando reconoce su angustia, ¿verdad? Tan divino y tan hombre, ¿no? Exactamente. O sea, por eso es cercano a nosotros, porque comparte nuestra angustia, ¿verdad? Porque llora, porque se siente débil, ¿verdad? Porque le duele que sus amigos más cercanos no le acompañen, no entiendan lo que está viviendo, que se estén peleando por el poder, mientras él está en el límite de su entrega, de sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso es como la expresión de toda una vida en realidad, ¿verdad? Y una invitación también, como una manera de vivir la vida como una expresión de entrega para dar vida a otros, ¿verdad? No guardarse, ¿verdad? Claro. Debe ser fascinante para la teología, para la gente que sigue este camino de 2000, no sé cuántos años, 2025 años, y ver cómo diferentes generaciones en todos estos tiempos lo han visto probablemente diferente, pero quizás el elemento común es lo imprescindible que ha sido su historia, ¿no? Claro, o sea, su humanidad, ¿verdad? De alguna manera cruza, ¿verdad? Toda nuestra historia, ¿verdad? Tanto así como la grandeza del amor, la capacidad de abajarse, de disfrutar, de jugar con los niños, ¿verdad? De estar atento al sufrimiento de las personas, ¿verdad? De celebrar una fiesta, ¿verdad? Como de ofrecer vino para que haya alegría, ¿verdad? Y también, ¿verdad? De entrar en el dolor más profundo, ¿verdad? Yo suelo pensar que cuando Jesús siente esa experiencia de abandono en la cruz, ¿verdad? Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Es decir, yo suelo pensar que hay personas que sí tienen esa experiencia, ¿verdad? Sí. Pienso en las personas que llegan a suicidarse, por ejemplo.
llegan al límite de la desesperación, no Las ven personas más. están desahuciadas por algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, yo creo que Jesús entra ahí, ¿verdad? No se niega a vivir esa experiencia de dolor, de duelo, de muerte, ¿verdad? Y en ese sentido se conecta, ¿verdad? Con todo lo humano, ¿verdad? Desde la grandeza del amor, ¿verdad? Hasta el límite, ¿verdad? El dolor de ser víctima de la injusticia, de la violencia, ¿verdad? Estaba pensando en que también en estos diferentes tiempos del cristianismo, digamos, para no hablar de la iglesia solamente, han existido vidas ejemplares, ¿no? De santos. Vidas ejemplares se llamaron una revistita en nuestro tiempo. Me acuerdo. Bueno, mexicana. Sí, exactamente. Han existido vidas ejemplares que han sido de santidad, digamos, ¿no? Y vuelvo nomás a lo que decías antes. El Cristo supo ser santo, pero supo ser muy mundano también, ¿verdad? De gente de barrio, de río, probablemente de malas palabras y de todo lo demás, ¿no? Claro, sí, aparte o sea, él vive de la historia de su pueblo, es un hijo de su pueblo, de su cultura, es un judío, ¿verdad? Con todas las letras, ¿verdad? Solo que va más allá, ¿verdad? Va más allá de su cultura, de su propio límite, siente que tiene que abrir ese horizonte, ¿verdad? Que Dios le envía para eso. Y entonces esa cultura no soporta eso. No soporta que vaya más allá de su esquema y de su estructura. Entonces lo elimina, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿verdad? Tenemos también esas estructuras que nos limitan, ¿verdad? Culturales, familiares, políticas, sociales, ¿verdad? A nivel, no sé, aquí en Paraguay, pero también a nivel mundial, ¿verdad? Hay muchas situaciones de violencia, de exterminio, ¿verdad? Que vive la gente, ¿verdad? De marginación, ¿verdad? Entonces eso entra en eso, ¿verdad? Entra en esa experiencia también, ¿verdad? La migración, por ejemplo, es un fenómeno. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo, ya que estamos ante alguien que sabe cultivar el guaraní de manera tan hermosa, ¿cómo recibe nuestra cultura al Crito? ¿Cómo se relaciona desde su arribo a nuestra cultura guaranítica, digo? Sí, con la pasión, por ejemplo. Sí. Bueno, en realidad la cultura religiosa que transmiten, ¿verdad? Los primeros misioneros expresa sus sacramentos, por ejemplo, todos en latín, ¿verdad? Pero no era la única expresión religiosa que ellos tenían. Tenían los cantos, tenían expresiones, por ejemplo, lo que se llaman los autos sacramentales, celebraciones que se hacían en los atrios de las iglesias, ¿verdad? Oraciones populares. Todo eso se podía hacer en guaraní, ¿verdad? Y se hacía, de hecho, en guaraní. Bueno, lo que nos queda ahora, por ejemplo, hasta ahora son los cantos de los estacioneros, ¿verdad? Exacto. Que son, bueno, en algunos en castellano, otros en guaraní, que vienen de esa tradición, ¿verdad? Que puede conectar. ¿Y por qué conecta tanto? Porque en la cultura guaraní el canto y la danza eran religiosos, eran expresiones de celebración religiosa, ¿verdad? Entonces, claro, enseguida la música, ¿verdad? Y los jesuitas particularmente, bueno, seguramente los franciscanos también se dan cuenta enseguida la conexión que tienen los guaraníes, ¿verdad? Con el canto, ¿verdad? La danza ellos la incorporaron menos porque la liturgia en ese tiempo no metía la danza, pero sí podía hacer la danza, por ejemplo, en los autos sacramentales, en las procesiones del Corpus, ¿verdad? Donde se hacían cantos, ellos hacían sus danzas, cada tribu presentaba en las esquinas, ¿verdad? Adornados con coronas de flores del bosque, animalitos, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Entonces, había espacio, ¿verdad? No era solamente una imposición cultural, ¿verdad? Sino que en lo que se podía se dejaba espacio, ¿verdad? Para la expresión propia de la cultura. ¿Y cómo se lee o se entiende hoy esto que parece alguna distancia de la gran sociedad? No decimos ya de los más jóvenes, quizás incluso con más fuerza, de las tradiciones de Semana Santa. Es una cuestión que a la Iglesia le preocupa, que asume como parte de los cambios de tiempo. ¿Cómo evalúan ese hecho? Bueno, estamos en cambios de época, ¿verdad? Significativos de lenguajes, ¿verdad? Y de tradiciones también, ¿verdad? Entonces, hay desafíos, ¿verdad?
que la iglesia, los cristianos tratamos de ver cómo responder a eso, ¿verdad? Como para que este mensaje, ¿verdad? Pueda llegar en un lenguaje entendible, ¿verdad? Así Para es. las nuevas generaciones, de manera que ellos puedan darse cuenta de que ahí pueden encontrar un sentido profundo para sus vidas, ¿verdad? Pueden encontrar unas claves, ¿verdad? De plenitud, de vida verdadera, que es lo que trae Jesús, ¿verdad? Y lo que ofrece, ¿verdad? Claro, claro. Pero a veces el ropaje nos traiciona, ¿verdad? Claro, Porque hace que el lenguaje pues, es importante, no es solamente la palabra, ¿verdad? Sino es la expresión de muchas otras maneras de celebrar, ¿verdad? Hasta de vestirse, de comer, ¿verdad? De relacionarse. Claro. Más todavía porque también es un todo que no tiene que ver solamente con la comunicación. Hoy en día hay gente que dice todo es digital. En la religión no puede ser todo digital, digamos, en la fe no puede ser todo pero digital. Pero es que en ningún campo puede ser todo digital, ¿verdad? Sí, pero... Bueno, puedes hacer una fiesta digital, pero mira, te puedes anunciar y hay teorías que y todo, están encaminándose hacia comer. Ahí. Claro. Y digo, porque no solamente, si la fe fuera tan solamente rezar, pero es mucho más que eso, hay un testimonio, ahí, ¿verdad? Claro, o sea, en realidad la celebración tendría que ser como una especie de culminación de un proceso, de un camino, ¿verdad? Y una fuente de alimentación para volver a eso. O sea, no es un fin en sí mismo. Los sacramentos, ¿verdad? Son lugares en los que, como el cristiano, retoma energía, ¿verdad? Como que se conecta, ¿verdad? Carga batería, ¿verdad? Y desde ahí vuelve, ¿verdad? A la acción evangelizadora, al compromiso, por la transformación de la sociedad, de la familia, ¿verdad? Por la propia transformación también, porque nosotros también tenemos que ir creciendo, cambiando, ¿verdad? Tenemos que ir madurando de acuerdo a las etapas de nuestra vida, tenemos que aprender a enfrentar desafíos, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestra vida, de la vida de los demás, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir nuestros duelos, ¿verdad? Nuestros dolores, ayudar a los demás, ser constructores, ¿verdad? Del futuro. ¿Cómo ves esa corresponsabilidad, que es lo mismo que preguntarte cómo ves la solidaridad en estos tiempos digitales? A mí a veces me preocupa un poco que nos pueda aislar, ¿verdad? El otro día el Papa tenía en su video mensual, ¿verdad? Hablaba de que no podemos olvidarnos de que detrás de las imágenes hay personas reales, ¿verdad? Entonces, a veces podemos aislarnos, ¿verdad? Desde el mundo digital, ¿verdad? Entonces, desconectarnos, o sea, pensar que las imágenes en sí mismas no nos remiten a algo, a una relación concreta, a un encuentro, a un compromiso, ¿verdad? Vemos... No reemplaza lo irreemplazable, digamos. Y no, ¿verdad? Pero a veces puede hacernos la ilusión de que reemplaza, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que ser capaces de trascender un poco, ¿verdad? Mirar la realidad de la pasión de hoy, ¿verdad? De la humanidad, la pasión de, por ejemplo, el pueblo palestino, los niños que están siendo asesinados, los indígenas que están siendo expulsados de sus tierras, ¿verdad? La gente que no tiene la mínima atención necesaria de salud, por ejemplo, enfermos, ¿verdad? Situaciones dolorosas, ¿verdad? Se diría hasta violentas, ¿verdad? Que tenemos que aprender a mirar y hacernos cargo como pueblo también, ¿verdad? De buscar maneras de cambiar, ¿verdad? Absolutamente. Este domingo, 2 días, un día y algo, será Pascua de Resurrección. Sí. ¿Qué resurrección es la que tenemos hoy, digamos? ¿Cuál es el triunfo, digamos, en estos tiempos? Puede haber diversos niveles de triunfos, ¿verdad? Puede haber diversos niveles en la medida en que tenemos que ser capaces también de ver que los triunfos no son así solamente de golpe, ¿no? Sino que hay un proceso, un camino, y que ese camino tiene etapas. O sea, tenemos que saber ver los brotes de la semilla, ¿verdad?
los signos que nos hablan de un camino nuevo, aunque ese camino, esa realidad nueva todavía no esté realizada. Pero se ofrecen pequeñas señales de esperanza, ¿verdad? En medio de la gente, ¿verdad? Pequeños signos, pasos que la gente da, ¿verdad? Organizaciones, barriales, luchas sindicales, sociales, políticas, pequeños signos, es decir, esto no va a cambiar más. Vea Pechaguarante, esto no tiene salida. Pero de repente ves, ¿verdad? O el otro síndrome al otro lado de la misma cuestión, que es aguardar soluciones instantáneas, digamos, y no procesuales, ¿verdad? Sí. O sea, porque también es un signo de este tiempo, ¿no? Esperar que todo se solucione para el día siguiente, digamos. Claro. Pero digo, yo creo que las resurrecciones que se manifiestan no son necesariamente como luces así espectaculares que rompen la noche, ¿verdad? Sino hay que saber leer los signos de vida nueva que se perciben, ¿verdad? En nuestra vida. Hay que estar atentos, ¿verdad? A la novedad que Dios está haciendo o que está queriendo hacer, ¿verdad? A través de personas, de grupos que están empujando y que están tratando de que algo cambie, ¿verdad? Que este país crezca, se abra, ¿verdad? Sea más justo, más solidario. O sea, y esas son señales de esperanza, ¿verdad? Porque la esperanza, ¿verdad? Hay tres virtudes cristianas, ¿verdad? La fe, la esperanza y la caridad. De esas tres, como dicen las tres hermanas, la menor es la esperanza. Porque la fe, la esperanza y la caridad. La caridad. Y la hermana menor es la esperanza, porque es la que se ve más chiquita, la posibilidad que se ve más pequeña, ¿verdad? Pero como dice también la gente, esperanza no hay. La esperanza no se pudre, no se enmohece. Porque siempre al final uno tiene una esperanza de que algo chiquitito allá salga, ¿verdad? Y esa es la esperanza, ¿verdad? Cuando vos ves señales, aunque sean pequeñas, de que puede haber, este país puede ser diferente, que podemos tener un sistema político, económico, social, que sea más inclusivo, más justo, ¿verdad? Que beneficie a más gente, que los pobres puedan ser mejor atendidos, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, aunque sea pequeños pasitos, pues sí, Icatura, Un símbolo probablemente sean las comunidades indígenas, ¿no? En términos de relegamiento, ¿no? Sí, justamente quería recordar hoy, en estos días fallece Marilyn Renfeld, que es una antropóloga muy comprometida con la causa indígena, una mujer que se entregó, ¿verdad?, a acompañar. Me hace acordar a Cireneo, ¿verdad?, en el Vía Crucis, ¿verdad? Sí. Simón de Cirene, que lleva la cruz de Jesús, ¿verdad? Sin saber que era Dios, ¿verdad?, sin saber que era el Hijo de Dios, le ayuda, ¿verdad? Y eso, como decir, aunque nosotros no sepamos, ¿verdad?, de alguna manera, cuando le ayudamos al otro que está caído, le estamos ayudando al mismo Dios. Quizás uno de los testimonios más fuertes que se ha registrado en las últimas décadas, vinculada a la Semana Santa, fue la presencia jesuita alrededor de las ligas agrarias campesinas, antes ligas agrarias cristianas, por todo lo que ha significado, digamos, la idea original de esas organizaciones, tan vinculadas también al Monseñor Ramón Bogarín Argaña en Misiones, ¿no? Y esa relación entre el mundo jesuita y esos días de intenso dolor por Semana Santa, ¿qué ha dejado, digamos, como proyección hacia el futuro? Bueno, esa es una historia que no es solamente de los jesuitas, ¿verdad? Es una historia del pueblo campesino, es una historia que ha involucrado a otras congregaciones religiosas, las hermanas dominicas, por nombrar algunas, los franciscanos, sacerdotes del clero comprometidos con ese proceso, ¿verdad?, de organización y lucha de los campesinos, ¿verdad?, un modo de vida diferente, de organización comunitaria, ¿verdad?, que fue perseguido y a consecuencia de eso también fueron expulsados varios jesuitas, ¿verdad?, entre los años ya 69 hasta el 76 especialmente, que fue como el punto más álgido, ¿verdad? También vino la intervención del Colegio Cristo Rey aquí al lado, ¿verdad? La muerte de Mario Scher bajo tortura, ¿verdad? Entonces, todas expresiones de esa Pascua dolorosa, ¿verdad?, de esa dictadura, ¿verdad?, que no se quiere ir,
no se quiere ir. De alguna manera todavía está, ¿verdad? En diversas expresiones, ¿verdad? Y contra la que todavía tenemos que, digamos, hacer frente, ¿verdad? Tenemos que ver al estilo de Jesús, ¿verdad? Y quizás se aplica esto de la renovación del compromiso también del mundo jesuita en aquella expresión de que los jesuitas no somos fabricantes de ruinas. No sé quién lo dijo, pero fue una expresión genial porque que lo se lo repetía el propio Papa, ¿verdad? Bueno, porque tiene que ver con que lo material es un testimonio eterno, pero no se trata de eso. Los jesuitas no hicieron ruinas. En realidad, los jesuitas acompañaron a los guaraníes en la construcción de pueblos, ¿verdad? Que fueron arruinados, ¿verdad? Por la expulsión de los jesuitas de la corona, a través de la corona en el año 1769, ¿verdad? En estas regiones. Entonces, las ruinas no las hicieron los jesuitas. Las ruinas vinieron a consecuencia de la persecución, de la incomprensión y de la intolerancia. Claro, yo creo que la expresión de Francisco tiene que ver con más que mucha gente les conoce por esos testimonios, la película, la misión y compañía. Y dijiste tolerancia o intolerancia, esa tolerancia o intolerancia que vuelve siempre en diferentes formatos, ¿no? Y persiste en el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para resistirnos a pensar que forma parte de una naturaleza humana invencible? Es parte de nuestra naturaleza herida, digamos, de la historia que nosotros arrastramos. Está presente en nosotros en diversas formas. El machismo es una herida en nuestro costado paraguayo, de los varones con más fuerza. Se ve en el feminicidio, que es una manera violenta y cruel de la expresión del machismo, pero no es la única, ¿verdad? Es la irresponsabilidad paternal con los hijos, ¿verdad? Es la infidelidad instalada como sistema, ¿verdad? Hay muchas expresiones, ¿verdad? De una humanidad herida, la violencia, no sé, la politiquería, ¿verdad? El aprovechamiento, ¿verdad? La indiferencia. Eso está todo presente de diversas formas en el Vía Crucis, ¿verdad? Las autoridades que se lavan las manos ante el sufrimiento del inocente, la muchedumbre que grita, ¿verdad? Utilizada, siendo arreada, ¿verdad? Entonces, bueno, esta humanidad al final dice, estamos con el mismo pecado nuevo, pero con malicia vieja. Estamos ahí, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que ver de qué manera yo estoy, cuál es mi lugar en ese drama de la pasión de Cristo. No hace 2000 años, sino que la pasión de Cristo que ocurre ahora, ¿verdad? En la gente que sufre, que padece, y de qué manera eso me afecta a mí, ¿verdad? ¿Y qué hago yo al respecto, ¿verdad? ¿En dónde estoy? Eso me parece que es una interpelación siempre importante, ¿no? Recordar que lo que se memora en estos días no es un hecho histórico de historiadores, de libros de historia, sino es una traspolación que se convierte en interpelación hoy, ¿no? Sí, tiene que ver conmigo de alguna manera, ¿verdad? En la medida... Claro que es una experiencia de fe también, que no se puede imponer, ¿verdad? O sea, que la persona que asume desde la fe, ¿verdad? El mensaje de Jesús como algo para mí, ¿verdad? Entonces yo me apropio también de eso, ¿verdad? Y no es solamente una cuestión, no es un cuento solamente, ¿verdad? Sino algo que me interpela a mí y que yo busco realizar en sus distintas expresiones, no solamente en la expresión de la pasión, ¿verdad? Sino en la expresión de la generosidad, de saber celebrar con otros, de ser solidario, ¿verdad? De saber expresar el amor de una manera no posesiva, no abusiva, de saber compartir, ¿verdad? Entonces, tiene que ver conmigo porque se actualiza en mí. Y si yo me creo hijo de Dios, la imagen más inspiradora que yo puedo tener para vivir esa mi realidad, ¿verdad?
es mirándole a Jesús. Mirándole cómo Él vivió, yo encuentro mi verdadera imagen, ¿verdad? O sea, ahí es donde mi medida, ¿verdad? Puede encontrar su horma, ¿verdad? Así como cuando me pruebo algo, ¿verdad? En la medida de Jesús es como la referencia para el cristiano, ¿verdad? Decir, bueno, por ahí, como Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él vino para darnos vida y su camino es un camino de vida verdadera. No solamente una norma moral que hay que cumplir para ser bueno. ¿Qué es lo más poético, ya que sos poeta también, qué es lo más poético que dijo Jesús en su camino de 33 años? Tal vez esto de, si no se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Si no te bajas de tu pedestal, si no te bajas de tu caballo, de tu ego. En nuestro dulce folclore se dice de tu arazamata, se dice también, ¿verdad? Ella Ana de la Pichacuerandi, Anila. Estés lejos. Ella poitrei. Qué interesante el tema de Yapo, porque se hace, ¿no? Se hace, o ¿no? te haces más que el otro. Yapo. ¿Qué esperanzas y qué temores te genera mirar la iglesia de dentro de 20 años? El temor sería que repitamos los mismos esquemas, ¿verdad? Y que nos quedemos en el mismo lenguaje. Que nos quedemos en formas externas, ¿verdad? Que no seamos capaces nosotros mismos de bajarnos, ¿verdad? De llegar a la gente y ver dónde está la gente, ¿verdad? Y qué es lo que realmente le ayuda, ¿verdad? Y para conectar con ellos y darle una respuesta que le ayude, ¿verdad? Que le ayude a vivir, ¿verdad? Que le consuele, que le dé esperanza, que la comprometa, que le haga crecer como ser humano, ¿verdad? Que le dé luz, ¿verdad? Claro. Motivos para vivir, para luchar, ¿verdad? O sea, me temo que nos quedemos en fórmulas, ¿verdad? En ritos, ¿verdad? Encerrados en los templos, ¿verdad? Y me da esperanza ver que hay gente que busca, ¿verdad? Gente que cree, que se compromete, no solo los curas, ¿verdad? Yo suelo decir que a veces la gente cuando va a misa piensa que el cura es el que está teniendo el papel central, ¿verdad? Y de alguna manera hace el rito central, ¿verdad? Pero tal vez la persona que está viviendo eso con más intensidad no es el cura. Porque a lo mejor ese día el cura está pensando en otra cosa, que tiene un problema y no está en la... Pero a lo mejor una señora que está allá en el fondo, ¿verdad? Arrodillada, con la cabeza baja, ahí la intensidad de la gracia es mayor, ¿verdad? O otra persona, ¿verdad? Sí. Entonces ese es un poco el misterio de la iglesia como comunidad, ¿verdad? Que es una comunidad de gracia y de fe, ¿verdad? A propósito de futuro, para ese tiempo o para después, ¿cuál habrá sido el legado del Papa Francisco, otro jesuita? Yo creo que uno de los legados más importantes es abrir, ¿verdad? A la escucha, ¿verdad? A escuchar al pueblo, a escuchar a la gente, a conectar, ¿verdad? A no quedarse arriba, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con la política de luchar contra los abusos que vienen del clericalismo, ¿verdad? La mentalidad clerical es una mentalidad muy instalada en la cultura paraguaya mucho, ¿verdad? Paí más de erea, paí la ovalea. Entonces, eso hace que la gente delegue, ¿verdad? En el cura mucho de lo que la misma gente puede ejercer, hacer, ¿verdad? Llevar adelante. Y también nosotros, los mismos curas, como nos gusta, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que te alaben, que te alcen? Y entonces nos podemos quedar ahí, ¿verdad? Y no darle su lugar a la gente, no escucharle realmente, ¿verdad? No es escuchar, yo te escucho y después hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y también puede pasar, ¿verdad? De la RCA, pero ya puede bajar la ya y entonces no hay una verdadera, vamos a decir así, apertura
para dar lugar a la gente, para respetar su protagonismo, su capacidad, su opinión, ¿verdad? Claro. Yo creo que esa es una conversión que nos falta. Nos falta como jerarquía, como clero, ¿verdad? Que tenemos que crecer, y creo que es una gracia que le tenemos que pedir a Dios, ¿verdad? O sea, que Porque tiene que ver con la gracia de escuchar también. Claro, conversión verdadera, ¿verdad? Finalmente, uno de los productos permanentes que vemos en tu obra como cura es el video que aparece antes de la misa de los domingos. Y quiero animarte a que tomes, no sé, un salmón, un pregón, una parábola, una lectura de lo que va a ser el domingo y nos ensayes un anticipo Mira. en nuestro dulce idioma, el más dulce de todos. No había pensado. ¿Cuál era la expresión, cuál era el título que tenían tus segmentos? Baila tema. Baila tema. Baila tema hina. Baila tema hina con domingo. Misa jape. Bueno, entonces a mí me sorprendió eso, ¿verdad? Porque yo no esperaba que ese tema, ¿verdad? Yo tomo las lecturas del domingo, hago una pequeña síntesis en guaraní, ¿verdad? Y entonces yo hago un video corto de menos de 2 minutos. Antes, cuando Instagram solo daba 1:30, ¿verdad? En Chile empecé. Lo que pasa es que yo no yendo a pillar y la formato, ¿verdad? Claro. Entonces yo hacía una publicación horizontal, pero después probé, ¿verdad? Una publicación en formato vertical y en reel, y ahí... Sí. Y me asusté, ¿verdad? Porque yo no creía lo que veía. No puede ser, decía yo. Entonces, y así, ¿verdad? Es una manera de ofrecer a la gente una pequeña reflexión en guaraní, en un lenguaje más popular, ¿verdad? Para acercarle cuáles van a ser los temas de las lecturas del domingo. Que no sean 5. ¿Podés darnos 1 minuto de esa reflexión en guaraní ahora mismo? Pensando en el domingo. Es que todavía no pensé en Yo pienso, es decir, me pongo a pensar a partir del jueves, leo los textos y entonces yo no escribo eso. Pienso nomás en la cabeza. Si acá me emboyeré, entonces operiré, no sé, porque tiene que ser breve, ¿verdad? Claro. Entonces, el próximo domingo va el tema hina. Osenta hina yandeyara oiko ye jahue, ambae papea hei yandebe, ayepa. Baishepa de ayepa derekoepe, en yandú tekoep gahu, en yandupa. Tenapa baishe y katunde en bojapepe tekoep gahu derekoepe. Upero vi katu yaha. Gracias, País. Muchas gracias. Un gusto. Mucho gusto.